pues que nos podamos llevar aquello que Dios tiene para nosotros, amén. Llevarlo con alegría, contentos. ¿Estamos contentos? ¿Extrañan a su pastor? ¿Lo extrañan o no, hermanos? Pues como siempre lo digo, yo más. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú eres bueno y maravilloso. Te damos gloria, honra, alabanza, adoración, porque eres bueno, porque eres digno, porque tú vives y reinas para siempre. La muerte no te pudo retener. Creemos en ese Dios vivo y maravilloso que caminó aquí en la tierra, pero que 100% humano, 100% Dios. Estábamos creyendo en ese Jesús que no está clavado en una cruz, sino que la muerte no lo retuvo. Creemos en ese Jesús que resucitó al tercer día. Oh, mi Señor, gracias. Espíritu Santo, muévete en cada rincón de este lugar, en cada corazón que viene dispuesto a escuchar. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, que podamos retener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Tu palabra dice que la retengamos, Señor, que sea como una marca para que siempre estemos recordando tu palabra en todo momento, en todo tiempo, y que en el caminar en esta vida nosotros podamos ser fieles a ti, nosotros podamos caminar en rectitud, en obediencia, mi Dios. Aquí está tu pueblo, Dios, que tiene hambre y sed de justicia. Espíritu Santo, toma mi vida, mis labios, de esta sierva, de esta vasija, de este instrumento que no es nada sin ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a esperarnos un momento que esté. Muy bien. El tema, hermanos, de hoy es: Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos de aquí lo creen? ¿Cuántos de aquí lo han vivido? ¿Cuántos de aquí lo han experimentado? Amén. Dios sigue haciendo milagros. Déjenme acomodarme aquí, hermanos. Y vamos a Juan, hermanos. Juan 14, del 11 al 14. Con un amén. Juan 14, del 11 al 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Con un amén. Dice la bendita palabra de Dios: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Se goza, hermanos? Yo no veo que se goce, hermanos, porque mire, dice que el que cree en mí, ¿en quién? En Jesús. Dice que las obras que Jesús hizo, las haría, pero dice que aún mayores. Y es sorprendente, hermanos. Vamos a ver un poco de lo que Jesús hizo y de lo que hizo algunos discípulos. Amén. Y vamos a, primeramente, hermano, aquí nos habla en el 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y yo investigué, hermanos, qué significa obras.
Se trata de actividades divinas o humanas. Y como ejemplo, hermanos, nosotros podemos ver una pintura y le decimos, ¿quién habrá sido el autor, verdad? Y luego dice, obra, ¿quién habrá hecho esa obra? Y ustedes, hermanos, conocen la Gioconda. Yo tampoco en su momento cuando la vi, no la reconocí. Pero, muy conocida como la Mona Lisa. Y dice, hermanos, que es la Gioconda, obra de Leonardo da Vinci, el retrato de Lisa Gerandini, esposa de Francesco del Giocondo. Por eso era la Gioconda, obra muy conocida como Mona Lisa. Y yo puse este pequeño ejemplo, hermanos, para poder entender lo que es una obra humana. Y también, hermanos, la Torre Eiffel también es conocida, ¿verdad? ¿Verdad que sí es muy conocida? Y esta, hermanos, fue construida por Gustavo Eiffel. No sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero así está Eiffel, no sé si así se pronuncia, la Torre de Eiffel. Pero sí saben de cuál me refiero, ¿ah? La de París, ¿sí? Entonces, hermanos, también esa es una obra que hizo un hombre. Esas son obras que humanas. Y de repente nosotros podemos ver ahí, mira, ese hombre es muy bueno, hace buenas obras. Hoy ese hombre tiene mucho dinero y le gusta dar caridad a centros de rehabilitación, a casas de orfanato, a las casas donde hay huérfanos. Amén. Entonces nos quedó claro lo que es una actividad humana, una obra humana. ¿Sí? Bueno. Entonces la obra divina, acciones realizadas por Dios. Lo que el hombre no puede hacer, lo hace Dios. Es algo sobrenatural. Amén. Es algo, hermanos, que hace Dios directamente. Esta es una obra divina. Amén. Y que muchas veces no se puede entender, no se puede comprender a veces en nuestros pensamientos. Amén. Como humanos no alcanzamos a dimensionar qué sucedió, qué pasó. Amén. Y nosotros hemos sido testigos de milagros que han sucedido delante de nuestros ojos. Amén. Entonces queda claro, hermanos, que una obra divina es una acción, son acciones realizadas por Dios. Pero nosotros leímos la palabra de Dios y nosotros vamos a aprender cómo Jesús daba la palabra. Amén. ¿Y qué pasaba? Algo sucedía en la persona. Milagros sucedían en la persona. Algo divino sucedía en las personas. Pero nosotros ahora, hermanos, dice que aquel que cree, las obras que él hizo, las haremos a nosotros. Pero dice, y aún mayores. Pero las obras que nosotros hacemos, no las hacemos únicamente por nuestra autoridad o nuestra boca. Siempre tenemos que decir, en el nombre de Jesucristo. Amén, porque Dios sigue haciendo milagros a través de nosotros, pero ese poder viene de Dios mismo. Amén. Simplemente somos ¿qué? Instrumentos. Y me ponía a leer la palabra, hermanos, que no decía que el que tuviera mejor posición, que el que tuviera una profesión, un estatus social, si era el más rico, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Quiere decir, hermanos, que es para todo aquel que en él cree. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, en el día de hoy yo quiero aumentar tu fe. Amén. Aumentar, hermanos, tu fe, que creas en lo que Dios puede hacer a través de ti. Amén. Que esta iglesia, hermanos, sea reconocida como una iglesia poderosa. Que cuando tú te enfrentes, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Jesús capacitó a sus discípulos. Amén.
Y esta iglesia, hermanos, tiene que levantarse en poder. Amén. Que cuando tú veas al enfermo, vayas y pongan las manos y ese enfermo sea sanado. Amén. Que cuando veas un endemoniado, no agarres tu teléfono y le llames al pastor o le llames al líder o al diácono. Amén. Sino que tu vida sea usada, hermanos. Amén. Porque aún el poder que tiene el pastor, lo tienes tú. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dice que el que cree. Por eso dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. Amén. Entonces, hermanos, pudimos entender cuál es una obra humana y una obra divina. ¿Sí? Y vamos a dar inicio, hermanos, con esta enseñanza. Un leproso sanado. Y quiero hablarles un poco de la lepra. Esta enfermedad provoca úlceras, daño neurológico y debilidad muscular que empeoraba con el tiempo. Se trataba de una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, que afectaba principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. En esos tiempos no solo era un aislamiento social, sino también espiritual, ya que las personas creían que los enfermos sufrían un terrible castigo enviado por Dios. La lepra o la enfermedad de la piel que haya sido fue considerada una enfermedad pecado, donde el culpable quedaba manchado, impuro y contaminado. Amén. Esos eran los tiempos de Jesús. ¿Sí? Ellos creían que era ¿qué? Un castigo de Dios por el pecado que habían cometido. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar y a analizar y a usar el razonamiento y la lógica, pues todos hubieran tenido lepra, ¿no? Si realmente ellos tenían razón. Amén. Vámonos entonces a leer Mateo, hermanos, 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él. ¿Quién vino? Diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué hizo Jesús? Tocó, hermanos, al leproso, ¿sí? Y la gente los tenía aislados porque era ¿qué? Contagiosa la lepra. Pero dice, hermanos, que vino ese leproso y se postró ante Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Si ustedes se fijan, hermanos, dice: no le digas a nadie, porque fue un milagro, hermanos, glorioso. ¿Sí? Esas son las obras divinas que hace Dios. ¿Se pueden imaginar, hermanos, cómo me hubiera gustado haber puesto alguna imagen de una persona leprosa? ¿Sí? A lo mejor yo no entiendo mucho los significados, Larisa, de los términos que da, pero nos los han demostrado en las películas, ¿no? Cómo eran llagas, cómo su piel era afectada. Y no solamente era un dolor externo, era un dolor interno también, ¿sí? Y también los ojos quedaban ciegos, sus vías respiratorias también. Era un cuadro, hermanos, muy triste lo que sufrían estos hombres. Amén. Pero las obras divinas que hace Dios, dice que le tocó y este hombre fue sanado. ¿Sí? Y nosotros podemos, el poder de Dios, a veces no lo dimensionamos, hermanos. ¿Por qué? Porque la piel empezó a obedecerle. Amén. Él tocó, hermanos, ese hombre, y la piel empezó a restaurarse. El interior empezó a restaurarse. Amén. Hasta que ese hombre, ¿qué? Quedó sano.
pero en ese momento, ¿sí? Nadie, ningún hombre pudo haber hecho algo semejante. Dice que ahora la lepra ya es una enfermedad que ya se puede medicar. Ok, que van a poner unas imágenes. Miren. ¿Hay más? Ahí ya está sus ojos siendo dañados. ¿Ya? Ok, bueno. Entonces, hermanos, si nos pusiéramos tuviéramos aquí una persona con ese problema y se orara por él y que nuestros ojos vieran la restauración de esas llagas, verlas desaparecer, veríamos una obra divina, un milagro que Dios sigue haciendo, ¿qué, hermanos? Milagros el día de hoy. Sí, porque hay doctrinas donde dicen que ya los milagros no existen, pero ¿a quién le creo? ¿A lo que Jesús dejó establecido y a lo que nuestros ojos han visto? ¿O a lo que dice algunas doctrinas? Amén. Porque nosotros, hermanos, hemos visto, amén, y hemos creído. Entonces, hermanos, podemos ver entonces cómo en el 4, hermanos, dice: entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que le dijo eso Jesús a este hombre que ya había sido sanado? No le digas a nadie. ¿Por qué le dijo si Dios quiere que los milagros, que contemos las maravillas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque primeramente quiso enviarlo con aquellos hombres que no creían en Jesús, que eran los sacerdotes. Por eso le dijo, para testimonio de ellos, porque siguen sin creer, ¿no? Y se imaginan, hermanos, aunque los sacerdotes seguían viendo y seguían viendo las señales, ellos mismos planificaron la muerte de Jesús. Ellos dijeron, más vale uno muerto que una nación, creyendo en ese hombre que los va a convencer con esos milagros, esas señales, esa palabra que aún a ellos los dejaba, ¿qué? Callados. Entonces, hermanos, nosotros es inevitable no ver una obra divina en el hombre, ¿sí? Aquel hombre, imagínense, al presentarse, dando su nombre, bueno, no era ese hombre que ya estaba aislado, no era aquel hombre que tuvo que ser desechado por la lepra, y ahora viene aquí sin lepra. Amén. Hermanos, pero los veo muy serios. Amén. No, hermanos, venimos nosotros a ¿qué? A aumentar nuestra fe. Dios sigue haciendo milagros y tú y yo, hermanos, vamos a ser parte de una iglesia poderosa. Amén, que se va a levantar. Amén. Yo quiero invitar a mi hermana Sandra. Ella va a compartir brevemente una de sus experiencias. Acá abajo. Una de sus experiencias, hermanos, de esas obras divinas sobre su vida, porque Dios sigue haciendo milagros. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo le doy gracias al Señor por este día que nos permite estar aquí compartiendo algunos de los milagros que hemos experimentado de manera personal. En mi vida me ha tocado recibir milagros de protección, milagros de salud,
milagros donde ha respondido oraciones el Señor, pero hay uno en especial que fue un milagro acompañado de una visión. Algunos ya lo conocen y lo voy a volver a compartir porque hay aquí quienes no lo han escuchado y es necesario que en esta tarde escuchen de la boca de quienes hemos experimentado esas experiencias en nuestra vida. Entonces, en una ocasión, hace ya no recuerdo cuántos años, como unos 6 años, no, la verdad que ya se me olvidó, estuve enferma de depresión, tuve una depresión muy fuerte que me llevó a la cama y me llevó a un estado de inconsciencia por alrededor de 2 semanas y que hasta el día de hoy no he podido recuperar totalmente el recuerdo de lo que pasó todos esos días que estuve en cama y que estuve recuperándome en la casa de una de mis hermanas que ya conocen ustedes, a Oli. Entonces recuerdo que la depresión llegó tan fuerte a mi vida que yo ya no quise que me estuvieran llevando con el doctor, nada, me di de repente por vencida en aquel tiempo. Y esas 2 semanas que estuve así inconsciente, que no recuerdo de lo que pasó realmente allá, cuando ya iba para 2 semanas, recuerdo que abrí mis ojos porque escuché una paloma, entró a mi cuarto y escuché que la había visto alguien más afuera de mi cuarto, en el patio de la casa de mi hermana. Y entonces en ese momento fue que yo recordé, o sea, yo recuperé la conciencia. Y me pregunté qué pasó, porque estoy aquí, y empecé a recordar un poquito de antes de esos días que había pasado. Ya dije, mi papá falleció, yo me enfermé y yo creo que pues estoy aquí porque me estoy recuperando. Y justo en ese momento entra la paloma por mi cuarto y la atraviesa toda la casa con mi hermana, y yo escucho que la vieron, que decían, miren, entró una paloma. Y en ese momento también llegaron algunos amigos a visitarme de mi escuela, compañeros de la escuela, fueron a visitarme para saber cómo estaba. Y recuerdo haber escuchado las voces también de mi familia que decían, es que esto aún sigue sin despertar, aún sigue inconsciente, porque ellos no se habían dado cuenta que yo acababa de despertar. Y justo cuando estaban esas palabras, yo escucho atrás de mí, del otro lado, porque yo estaba acostada de lado, escucho una voz que me dice, hija, pero era una voz de hombre, así una voz fuerte. Y yo escuché la voz, pero dije, es mi papá, pero mi papá acaba de morir. Pero no era en sí la voz de él, sino que yo pensaba, porque me decía hija. Entonces dije, es mi papá. Y como yo estaba un poco desorientada, entonces volteo a quererlo ver, y en ese momento su cara eran 2 hombres, 2 varones. Uno era el que me estaba hablando, el más fuerte, el más grande, y a un lado de él estaba uno más pequeñito, pero eran iguales, vestidos igual, y la misma vestidura de los dos, y no se les veía la cara a los dos. Entonces cuando yo me doy la vuelta, yo trato de reconocerlos y los vi de pies a cabeza, o sea, de aquí hacia arriba, porque la cama tapaba sus pies. Y cuando yo volteo le digo, ¿eres tú, papi? Porque yo le decía a mi papá, papi, le decía, ¿eres tú, papi? Y él no me contestó si sí o si no, solamente me dijo, ánimo, levántate, todo va a estar bien. No tengas miedo, levántate, todo va a estar bien. Y cuando él me estaba diciendo esas palabras, entraron mis compañeros y se asomaron por la puerta de la recámara. Entonces ya no vi nada porque ellos entraron, y ya cuando se fueron, estuvieron ahí. Yo le dije a mi mamá, le digo, vino mi papá, le dije. Y se volteó y me rió, dijo, es que has estado varios días inconsciente y has estado todos estos días dormida y a lo mejor lo estaba soñando. No, le dije, vino con alguien más y estaba parado y él me despertó, me dijo que ya me levantara. Entonces mi mamá me siguió diciendo que a lo mejor estaba soñando. Y entonces yo le dije, bueno, entonces respóndeme algo. ¿Se metió una paloma por mi cuarto? Dijo, sí, llegó una paloma y se paró en el patio y se metió a la ventana, y todos traíamos el escándalo de la paloma. Le dije, entonces no estaba soñando, porque primero entró la paloma
y después entraron los varones a mi cuarto, le dije, entonces no estaba soñando. Yo ese día me quedé pensando en ese sueño y a los días, pues yo como a los 3, 4 días yo me retiré de la casa con mi hermana porque ya estaba consciente, yo ya quería regresar aquí a la labor a mi casa, y la doctora dijo, déjenla una semana más para que repose, porque como no estuve probando alimentos ni nada, estaba muy débil. Déjenla una semana más para que repose, ya se puede ir a su casa, y es importante que empiece a hacer pues su vida normal, sus actividades poco a poco. Pero yo seguía con esa experiencia, y en cuanto yo regreso a la labor, la hermana Reina, no sé, le comentaba la otra vez si ella se acordaba, porque fue a visitarme y yo le dije, hermana, yo tuve esta experiencia, así es, y no sé qué es, le dije, no sé en sí qué es, pero esa voz me dijo que me tenía que levantar, y ella me dijo que lo que había pasado conmigo era que yo había tenido una visión. Dijo, usted tuvo una visión, y como yo nunca había tenido visiones, pues yo no sabía lo que era una visión. Entonces me dijo, la paloma y los 2 varones eran la Trinidad, era la Trinidad. La paloma, el Espíritu Santo que fue, y al levantarla, su padre era el varón más alto, y el otro que estaba vestido igual, dijo, era el Hijo. Así es de que usted no se puede dar el lujo de volver a caer en cama, tiene que vencer esa enfermedad, tiene que levantarse. Y ese día yo me prometí que jamás iba a volver a caer en depresión ni a la cama, y que yo iba a empezar a dejar los medicamentos. Los medicamentos yo los dejé así un día que decidí, dije, yo ya no voy a tomar clonazepam. Yo agarré los medicamentos y los tiré a la basura. Y ya no, dije, yo voy a dormir tranquila. Si el Señor fue a despertarme, Él va a estar conmigo. Y a los pocos días tuve una cita con la terapeuta que estaba tratándome la depresión, y cuando ella me ve y yo entro, se me queda viendo y me dice, ¿qué pasó contigo? Y ya le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que tu cara, dijo, tu cara es otra, ¿qué te dieron? ¿Qué te hicieron? Y yo riéndome. Y ella, cuando yo entré, me dijo, yo te quiero decir algo, tú eres un milagro, tú llegaste aquí a mi consultorio con un propósito. Si Dios te dio otra oportunidad para que tú estés de pie en tan poco tiempo, es porque algún propósito tienes en tu vida, entonces tú te tienes que levantar. Y ella me dijo que los días en los que yo me recuperé de la depresión era imposible, porque hay gente que lleva meses en depresión, años, hasta 15, 20 años, y no se levantaba en un mes ni en 2 meses, por la condición en cómo yo llegué a su consultorio a punto de una parálisis, y por la inconsciencia que tuve. Entonces ahí fue cuando yo dije, Señor, mi vida es un milagro. Y entonces ella me dijo, quizás tu propósito es que cuando tú encuentres gente que padezca esa situación, esa misma condición, tú tienes que darles testimonio de cómo tú te levantaste, de lo que tú viste, de lo que tú experimentaste, hijo, y ese es el propósito. Entonces para mí esa enfermedad era una terapeuta. Ella fue la que me dijo eso, porque bueno, a lo que yo conocía esa cosa, y mi esposo y yo la conocimos, ella tiene dones, ella también ve cosas, pero pues ella está no es cristiana, y ella fue la que me dijo que ella, desde que me conoció, ella supo que yo era una persona especial, me dijo, y que tenía una protección muy, muy especial en mi vida. ¿Le puede dar un aplauso, hermanos? Yo le alabo el lunes, yo le alabo el martes. El diablo la quería destruir, pero el Señor la levantó. Amén. Ay, me gozo grandemente, hermanos. ¿Usted no? Dios sigue haciendo milagros. Amén. Bueno, ahora vamos a ver, hermanos. Estamos viendo milagros de Eloy y milagros que sucedieron, que quedaron aquí plasmados, amén, en la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, la sanidad de un criado. Mateo 8, del 5 al 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa,
paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se fijan, hermanos, el poder? Porque nosotros imponemos manos y los enfermos son sanados. Pero también dice, hermanos, que aquí no hubo imposición de manos. ¿Se fijan? El centurión le dijo: tan solo di la palabra y será hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos que hemos orado aquí y el poder divino del Señor está obrando, porque Él es omnipresente y eso es todopoderoso, y la mano de Dios está en el enfermo? No está nuestra mano, pero sí está la mano de Dios obrando en aquel lugar, en aquella persona, y la persona es sana. En ese Dios creemos. No, aquí tan solo di la palabra y será hecho. Así es. Nosotros declaramos sanidad, pero dándole lugar a Dios. Así es. No le estamos ordenando, estamos dejando que el Señor sea el que haga, el que ponga y el que haga el milagro. Amén. Muy bien. ¿Se está gozando, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Empoderados, llenos de fe. Amén. Hermano, no los escucho convencidos. Hermano, al que cree todo le es posible. Dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará. Tome la palabra, cree, aumenta su fe, hermanos. Que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, le dijéramos a ese monte: quítate, y se quitaría, hermanos. Amén. Tenemos que creerle a Él, hermanos, porque a fin de cuentas no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Por eso dice que al que cree en Él, no en el hombre, al que cree en Él, en Jesús. Ahora le voy a dar el lugar. ¿No está Yuri? Bueno, entonces vamos a pasar a otro mientras viene. ¿Nuestra hermana Cari? Tampoco. A ver, no, así déjenlo, ahorita que se vayan acercando. Nuestra hermana Reina. Hasta el caminar es un milagro. Son muchos, muchos. Pero hace 14 años, ahora el 7 de agosto, va a ser 14 años que me desahuciaron. Y fui al hospital. Yo ya tenía el corazón enfermo, pero yo no sabía. Creo que desde muchos años atrás, pero yo no sabía que estaba tan dañado. Entonces, cuando falleció mi hijo, los que lo conocieron aquí, fue tan fuerte el impacto y cómo murió y todo, no soportó mucho mi corazón y la verdad, pues
Yo no sabía, ¿verdad?, cómo estaba tan mal y caí al hospital. Pero cuando yo lo estaba sepultando, el Señor me estaba hablando y me dijo, vienen más pruebas adelante, me dijo, ¿te quedas aquí o le sigues? Y le dije, Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabra de vida? Y me dijo, viene algo más fuerte, ok, lo que sea. A los 10 meses murió mi nietecita de riqueza. Hoy tuviera 16 años, tenía 2 años. Muy grave, estuvo en el hospital, a mí me tocó entregarla. Así que como al mes yo caí al hospital y me hicieron, llegué infartada. Y cuando llegué ahí, pues rápido me dijeron, señora, viene infartada, hay que, viene alguien con usted, sí, una hermana. Salí rápido, todavía salí caminando, entréguele su ropa y dígale que avise que usted viene infartada, y muy serio su caso. Rápido me pusieron aparatos y todo, yo muy tranquila, ¿eh? Ya me conocen. Y la verdad, ella le dije, váyase, ese día de oración, qué importante es orar, ¿verdad? Era un día jueves, váyase y pida oración, yo estoy tranquila, no va a pasar nada que Dios no quiera. Y ya me canalizaron y estaba yo en un pasillo porque no había camas. Y me dicen, estaba llenísimo, llenísimo, y era noche. Y me dicen un doctor, llamaron a los doctores, me sentaron, rápido me dieron muchos medicamentos, me aplicaron el suero y dijeron, pues viene otro, dijeron, y no hay camas. Entonces le dije, Señor, pues yo soy tu hija y no puedo estar mucho sentada. Ya me dijeron mi estado. Y en ese momento me fui en un remolino. Pero antes de irme le dije, Señor, pues si ya me vas a llevar, así como me escuchan, porque yo tenía la paz del Señor, pues aquí estoy. Pero si me vas a dejar, pues adelante. No me preocupo por los míos, van a llorarme quizá un poquito, pero luego pues ellos van a seguir adelante. Me preocupan las almas, le dije, porque se están perdiendo. Y pues yo quiero seguir predicando, no voy con manos vacías, le dije, porque pues yo le dije, Señor, he trabajado en tu obra y sé que hay almas que han llegado a tus pies, entonces dame más tiempo. Y le dije, y perdóname, Señor, le dije, perdono a todos los que me han ofendido y perdóname a mí también. Terminé y me fui. Cuando yo desperté, abrí los ojos, ya estaba rodeada de médicos, pero yo tenía a una compañera ahí que estaba también, la agarré así de su ropa y así no la solté. Hasta cuando yo abrí los ojos, los doctores ya estaban ahí y me dijeron, Reina, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué? Y me empezaron a mover y ya volví ahí y dije, pues ya me quedé. Así fue tan rápido. Y luego le dije, bueno, me siento muy débil, Señor, quiero una cama. Viene un doctor, no sé dónde salió, era un ángel, directamente conmigo, porque Dios me ha dado el privilegio de ver ángeles. Y me dijo, señora, hay una cama de la Cruz Roja, la vamos a subir ahí, no se preocupe. Y tengo una sobrina que es enfermera, ella dijo, háblele, le dijeron, ¿es tu tía? Sí, pues háblale a toda su familia, no va a aguantar, se nos va a ir. Y ella rápido empezaron a hablarle a mi familia, andaba de viaje mi hijo, le hablaron a mis hermanas, le hablaron a la iglesia, pero pues ya me había devuelto el Señor, y yo muy tranquila. Pues rápido me dijeron, ¿sabe qué? Tu caso es difícil. Y fueron los doctores y me dijeron, viene otro infarto y creo que no lo vas a soportar. Y me dijo, ¿sabe, señora, que su caso es muy serio? Sí, le dije. Y le dijeron a mi sobrina, ay, qué rara tu tía, muy contenta, le brillaba su cara. ¿Quién es? Le dijo, es que ella es cristiana. Le dijo, pues le dijimos y ni se asustó. Y rápido, otra vez al rato me puse otra vez mal, pero yo no sentía algo. Eso era tan tranquila que estaba la paz de Dios. Y rápido me dijeron, rápido te vas a ir a terapia intensiva. Ya llegó mi hijo, ya empezó a llegar mi gente y me llevaban en la ambulancia. Está pegado el centro médico, Seguro Social. Y empecé a ver el cielo y le dije, Señor, permíteme volver a ver este cielo. Y entonces le dije, ¿dónde estás, hijo? Y pues se me perdió en un ratito. Se asustó porque dijo, ya se va mi mamá.
Total, me metieron otra vez allá en terapia intensiva, ahí me bajó a 40 la presión, empezaron a pitar las máquinas. Los doctores me dijeron antes de que Larisa sabe lo que es una terapia intensiva, es algo fuerte. Yo veía a los doctores como ángeles, se me pararon enfrente. Señora, me dijo, está muy joven para que se vaya. Usted, los vicios que tuvo, porque por lo que veo tuvo vicios, y dígame cuáles tuvo, y así, sí le dije que no. Me dijo, y le cobró factura, pero está muy joven, tenía 47 años, iba a cumplir, y pues está muy joven. Y le dijo un médico al otro, es una niña. Y cuando dijo es una niña, dije, esto no puede ser posible, pero eran los ángeles. Entonces ya me bajó a 40, ya Larisa sabe que ya es para irse, volvieron a despertar. Y ya otro día me mandaron allá, según a darme ya despedida. Me tuvieron en el centro médico ya para hacerme la última lucha, el cateterismo. Me dijeron, señora, este es un paso a la muerte, va a firmar, no le podemos operar el corazón a corazón abierto. Sí, y me dieron los papeles. Yo tengo una hermana cristiana y me dijo, ella estaba bien asustada, me dieron los papeles, fírmelos, y le dije, Señor, te hago responsable de mi vida. Todavía estaba contenta yo. Y me dijeron los doctores, señora, ¿sabe lo que está firmando? Sí, le dije, pero hago responsable a Dios, y tenía mi Biblia y firme. Ahí estuvo el Señor en la sala. Cuando me hicieron el cateterismo, estaba una enfermera cantando, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, y fue un éxito para los doctores, según, porque estaba funcionando. Ándele, que no pudieron destapar las arterias y dijeron, señora, no le podemos hacer nada. Pero había orado un médico cristiano y me dijo, te van a decir que no hay remedio para ti, pero el Señor va a hacer un milagro. Oró por mí el médico, estaba internado, que no sé qué estaba haciendo ahí, era de la vista, y lo llevaron a cardiología. Y oró por mí. Pero otro día del cateterismo, pues ya, te vas a ir y te vamos a monitorear, vete a tu casa, ya sabían. Me dieron un comidón, hermano, me tenían a dieta de un mes, y esta señora se va a ir, hasta café me daban. Se va a ir, y nada, y llegó una hermana a cuidarme, y le dije, hermana, pues me dijeron esto y esto, pero ya me devolví y las arterias siguen tapadas. Cuando ya estaba yo platicándole, me soplaron como con un popote. Hermana, ya estoy sana, le dije. Y los doctores me dijeron, todavía preguntaron años y años por mí. Y tu tía anda predicando en Nayarit. Hoy digo, de veras, esa señora, dile que no se le olvide que es un milagro. Voy a cumplir 14 años y el Señor me permite llegar, y ese es el poder de Dios, porque yo no le pedí quedarme, yo no quiero, aquí yo soy peregrina por las almas. Ese es mi testimonio. Dios les bendiga. Gloria a Dios. El Señor todavía la necesita aquí, amén. Y nosotros somos testigos de cómo se mueve nuestra hermana Reina, amén. Si la dejó el Señor más tiempo, ella se ha dedicado a servirle a su Señor. Ella ha hecho que el tiempo no sea en vano, y ella se dirige por el Señor. Así que todos aquellos que nos están escuchando, ya pueden ustedes ver que los milagros siguen sucediendo, amén. Dios sigue haciendo milagros. No sé cuál sea tu problema, tu enfermedad, pero Dios sigue haciendo milagros. Eres invitado aquí a ICA Cielos Abiertos, la labor Nayarit, amén. Amén, hermanos, porque Dios sigue haciendo milagros. Muy bien, hermanos, ¿te está gozando? Antes de pasar, voy aquí, Jesús sana a la suegra de Pedro. Vamos a ver otro milagro aquí, plasmado en la Biblia. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. Dice que tomó la mano, hermanos, de la suegra de Pedro.
Y dice que le dejó que la fiebre. Amén. Pero no solo eso, dice que le llevaron muchos todavía. Hermanos, ¿estás dimensionando lo que Jesús hizo en esta tierra? Y que todo aquel que cree las obras que Él hizo hará y aún mayores. ¿Sí, hermano? ¿Sí lo cree? Ustedes me contestan como que si no lo creyeran, hermanos. Pero amén, o sea, díganos seguro. Amén, hermanos, porque lamentablemente, hermano, le crees más al diablo. ¿Ves al enfermo? ¿Se sanará o no se sanará? Empiezas a trabajar la mente y dejamos y permitimos que el padre de mentira nos meta duda, amén, a nuestra mente y a nuestro corazón. Tenemos que creer lo que está plasmado en este maravilloso libro, porque cada historia, hermanos, es real, es verdadera. Y nosotros, por eso le puse, Dios sigue haciendo milagros, porque lo que sucedió aquí, hermanos, sigue sucediendo hoy, en el presente. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Voy a invitar a un niño y a Isaac. Él también nos va a testificar de algo. Dios le bendiga, hermanos. Hoy voy a dar un testimonio que con esto yo dije, ¿cómo Dios me ha cuidado tanto que yo he resistido tanto a lo que Él me ha dado y la fortaleza que Él me ha dado para que yo pueda seguir caminando y no tropiece en piedra? Es que el otro día fui allá a unas albercas y andaba y de repente un niño me jaló ahí a la orilla de lo hondo y de repente yo toqué el piso, pero no sabía nadar y un niño me sacó de lo hondo y fui corriendo a decirle a mi mamá, diciéndole que me había sacado un niño de allá de lo profundo de la alberca y yo le doy gracias porque Él no permitió que yo quede ahí en el fondo de la alberca y que yo no estuviera allá y yo tengo un propósito aquí y todavía no se cumple. Dios le bendiga, hermanos. Ha sido más claro, hermanos. Su mamá me decía, hermanos, que cuando el niño lo tiró a la alberca, pues dice que sintió el piso. Y dice que lo único que hizo es voltear arriba para ver quién lo sacaba. Y dice que no, inmediatamente no lo sacó el niño, ¿no? Que estaba así viendo a ver. Entonces, qué hermoso es nuestro Dios, hermanos, porque no se desesperó, ¿verdad? Él esperó y ya cuando ve, ¿verdad? Cuando el niño pues ya se lo saca, lo ayuda a sacarlo. Wow, Dios sigue haciendo maravillas, amén. Muy bien, hermanos, vámonos a Hechos. Ya casi terminamos. ¿Sabías tú eso, Yuri? A ver, Marle, ven o pásenle. No, ven acá porque estamos aquí para que vean. A ver, para que respalde aún todavía este testimonio de poder. Santo Dios. Que Dios les bendiga. Pues yo les decía que también para nosotros fue una de que el niño que lo rescata, vaya, sabe nadar, pero como para su propia seguridad.
o sea, no, pues no sabe nadar así como, no, o sea, no sabe nadar. Cuando nos dice fue así como, ¿eh? No, dice, es que yo algo me decía, sácalo, ve y tú sácalo, es que no sale, tú tienes que ir a sacarlo. Y pues prácticamente fue un milagro porque Dios los cuidó y los sacó a los dos, porque el niño que lo sacó tiene 8 años, no fue otro niño más grande ni más así, o sea, es un niño de la misma edad y que él veía, o sea, dijo, es que yo vi que no salía y fue así como algo de, tú ve y sácalo. Y le dije, pero no te dio miedo porque tú tampoco sabes nadar. No, es que yo sentí que algo me decía, tú ve y sácalo. Y él fue el que los libró, por eso más así, porque pues también el niño que lo rescató, pues no sabe nadar en lo profundo y apenas está enseñando, y es un niño de la misma edad de él, que no, pues vaya, que no puedes decir, ya sabe nadar muy bien o está más fuerte. Es un niño, se me hace que está más pesadito y más ponchadito y sabe que el otro niño. Entonces Dios es el que tomó control en esa situación. Un aplauso, hermanos. Es que cuánto hemos sabido que una persona que quiere salvar a otra, o la ahoga el que se está ahogando, ¿no? Por lo, de la desesperación. Fíjense, wow, wow, santo, santo Dios, wow, ay Señor. Por eso, hermanos, como el Señor nos habla, ¿verdad? Que nos inquieta en hacer cosas muchas veces que parecen locura, pero que Él, que sabe todas las cosas, Él nos está invitando a hacerlas. Amén, pues qué hermoso nuestro Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, que esto se cumplió en los apóstoles, amén, en los discípulos de Jesús, que dice que el que cree en mí, las obras que yo hice, las haría. Y vamos a ver, hermanos, la curación de un cojo en Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. ¿Qué me dice aquí, hermanos? Un hombre traído, ¿verdad? ¿O iba solo? Lo llevaban. Da a entender, hermanos, que él no podía por sí mismo y que era un hombre cojo de nacimiento, que lo tenían que llevar cada día y lo ponían a la puerta de la llamada Hermosa para que pidiese, ¿qué, hermanos? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién, dijo, hermanos? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre, hermanos, a mí una de las cosas que me impacta de esta historia, que cuando se le dio la palabra, no se levantó este hombre. Dijo, no tengo oro ni tengo plata, en el nombre de Jesucristo, levántate. Pero dice que Pedro le dio la mano y lo levantó. Y dice que al instante sus tobillos fueron enderezados, hermano. Y eso, hermanos, me da una pequeña pauta para entender, hermanos, que nosotros debemos de aumentar la fe a los demás. ¿Sí? Por eso Jesús les decía, ¿crees? Y les decía, tu fe te ha salvado, tu fe. Amén. Y nosotros
lo vuelvo a leer, hermanos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Un hombre de nacimiento que lo llevaban cada día, amén, cojo, es visto, y que dice, la gente se asombraba. ¿La gente qué, hermanos? Se asombraba. Déjame decirte, hermanos, que a veces ya no nos asombramos de los milagros que hay en cielos abiertos. No te acostumbres, hermano, a ver los milagros del Señor, porque entonces nos va a pasar, hermanos, como cuando Él entró y le decían, Hosana, bendito a que viene en el nombre del Señor. Pero a los días que continuaron, pocos días después, le gritaban, crucifícale. Amén. No podemos nosotros, hermanos, como iglesia, yo en cada milagro que mis ojos ven, hermanos, yo le doy gloria a Dios. Amén. Yo no permito, hermanos, que yo pueda yo acostumbrarme a los milagros que se ven aquí. No te puedes permitir, hermanos. Gózate de cada milagro, hermanos, que Dios hace en tu vida y en la vida de los demás. Amén. ¿Todavía la hermana Cari dónde anda? Bueno, que vayan por ella, por favor. Nada más que alguien que se quede un poquito en su lugar, nada más para que. En Hechos 5, hermanos, lo voy a leer para ir avanzando mientras viene la hermana. Hechos 5 del 12 al 16. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles, ¿y por la qué, hermano? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos en las calles, hermanos. Amén. Dice, hermanos, que los apóstoles hacían, hermanos, señales. Sí, la gente los empezó a alabar de lo que ellos hacían. Y si ellos escuchaban que estaban, hermanos, ¿qué hacían? Sacaban a los enfermos. Y aquí se cumple, hermanos, lo que dice, mayores cosas harán. Escuche lo que dice. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Se fija? Aún mayores, hermanos. Por eso de repente es cuestionado, hermanos, el poder de Dios en estos tiempos. Porque Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas, y la gente empieza a cuestionar que no es Dios. Pero está escrito, dice que aún cosas que no se vieron se van a ver, ¿sí? Y se están viendo en nuestros tiempos. Y que nosotros, hermanos, tú y yo, el día de hoy, tenemos que ser, hermanos, esas manos, tenemos que ser esas bocas, amén, que hablen, que prediquen, ¿sí? Y que los enfermos sean sanados, los endemoniados sean libertados, hermanos, los esclavos sean libres. Dios quiere usar a cada uno de los que estamos aquí, amén. Solamente tenemos que creer. Cree. Le voy a dar lugar a mi hermana Cari.
Dios les bendiga, hermanos. Pues meditando y pensando en lo que me decía la pastora, son muchas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo creo que en todos, ¿no? Pero siempre hay algo que te marca y lo recuerdas y lo usas como testimonio para honrar el nombre del Señor y para glorificarlo y para que todos sepamos y veamos las maravillas y los milagros que Dios hace, aún en estos tiempos. Eso no fue, sino que sigue siendo hasta el día de hoy. Dios me ha sanado dolor de cabeza, me ha sanado de la vesícula por fe. Hace un momento el Señor en la alabanza retumbaba las palabras de que todo es por fe. ¿Amén? Todo está en la fe, todo depende de la fe que uno tenga, esté niño, esté grande o como quiera que esté uno. Todo está en la fe. Cuando yo tenía 9 años, algunos de ustedes ya lo saben, pero yo estuve diciéndole al Señor, ¿qué comparto? Porque han sido tantas las sanidades que Dios me ha dado. Me acomodó mis pies, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que yo recordaba cuando yo tenía 9 años es cómo el Señor quitó mezquinos de mí, en mi cuerpo. Yo tenía mezquinos en mis rodillas, en las 2 rodillas. De hecho, me traje falda a propósito para que ustedes vean la mano. Yo siempre he dicho, esta es la mano de Dios y esta es la mano del hombre. Cuando yo tenía 9 años, yo tenía muchos mezquinos desde niña. Tenía mezquinos en los codos, tenía mezquinos en los dedos. El colmo fue cuando me salió un mezquino aquí en la punta de la nariz. Porque yo no sé si ustedes sepan, pero la sangre que contienen los mezquinos, si tú te caes, yo era una niña que me caía mucho. Yo creo que todas, ¿no? Y cuando tú te caes, la sangre del mezquino hace que te salga otro mezquino y otro mezquino y otro. Yo pienso que porque está contaminada, no sé, pero así era. Entonces yo me caía y me salían mezquinos y entre más. Hay gente que dice que está en la sangre. Aquí en esta rodilla, ustedes pueden ver, tengo unas marcas, ¿sí las ven? Esta fue la mano del hombre y aquí como tengo hasta acá, yo tenía aquí también. Tenían los dedos de los pies, tenían los codos en las manos y el colmo fue el de aquí. Cuando yo tenía 9 años yo ya me había puesto hierbitas, ácido de pila, bueno, de todo, ¿no? Muchos remedios que hay. Y con nada se me quitaba. Y yo ya creía en Dios porque yo les he dado testimonio que desde que yo era niña, a mí me llevaron a la iglesia y yo ahí ya conocí a Jesús como mi mejor amigo. Entonces dijo mi mamá, porque yo era una niña, vamos orando, dijo, ya hemos buscado tanto y se nos ha olvidado que está nuestro Dios. Y quiero aclarar que yo no iba a una iglesia como hoy. Yo lo único que sabía es que tenía un Dios grande, a Jesús como mi amigo y que era todopoderoso, que no había nada imposible para Él. Entonces nos pusimos a orar y antes de orar, a mí me operaron de lo que son las anginas cuando yo también era una niña y los doctores quisieron hacer una obra buena conmigo y ellos me quitaron todos estos mezquinos, este montón que tengo aquí, y no me da pena decirlo ni enseñarlo porque es el testimonio que yo uso para decir esta es la mano del hombre y esto es lo de Dios. Este montoncito que ustedes ven aquí eran como 100 mezquinos amontonados, otros 100, otros 50, otros 30, no eran que era uno, eran muchos amontonados. Los mezquinos suelen ser así, 1, 2, 3 y encima como tortita, yo les decía tortitas, así son los mezquinos. Entonces los doctores quisieron hacer una buena obra conmigo y no le avisaron a mi mamá, simplemente que ya en quirófano ellos me quitaron los mezquinos, me los arrancaron, pero los de esta rodilla no, ni los de acá, ni los de aquí, ni nada. Cuando yo despierto de la anestesia, yo era una niña, le dijeron a mi mamá, señora, pues no pedimos autorización, se nos hizo fácil y le quitamos a su niña los mezquinos. No sé lo que mi mamá diría, pero pues tal vez agradeció, ¿no? No sé, nunca le he preguntado. Entonces ahí me quedó la cicatriz
Después de eso, pues yo seguía con los mezquinos en la otra rodilla, en los codos. Fue cuando mi mamá dijo, vamos orando. Yo ya me había echado muchas cosas y no más nada, y cada rato me caía y eran más. Entonces oramos y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no nos dimos cuenta cuando se quitaron estos mezquinos? Dice, porque siempre fuiste una niña que usaba falda larga, abajo de las rodillas, y yo no me di cuenta. Y yo le decía a mi mamá, ¿cuándo fue que Dios hizo el milagro? Como 8 días pasaron. Cuando yo pienso que yo me di cuenta, no sé, los niños no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Y sí me bañaba, hermanos, sí me tallaba y todo, pero era una niña. Entonces, como a los 8 días, yo ya no tenía nada tenía. Y yo digo, Señor, a mí no me da pena porque mi pierna está totalmente limpia. Y esta es la mano de Dios y esta es la del hombre. Después del son de esto se me quitaron los de los codos, los de los dedos, los de mis dedos de mis pies. El de aquí quiero aclarar que me lo quitó mi mamá, ese sí, ella fue atrevida y me lo arrancó con las manos. Pero teniendo un Dios tan grande, muchas veces le rodeamos, ¿no? Buscamos otros medios y teniendo un Dios tan poderoso, y ustedes dirán, ay, mezquinos. Pero una vez dijo el pastor, no, cuando trata de milagros, a ver, hágalo usted. Solamente Dios lo puede hacer eso. Amén. Entonces yo sí estoy bien agradecida y hay muchas cosas que Dios ha quitado, pero es algo que me marcó. Y yo era una niña y no por el hecho de que estamos grandes, Dios no lo puede hacer, sí lo puede hacer. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Lo bueno que lo aclaró, amén, hermanos, porque yo estaba pensando, pero cuando se bañaba no se daba cuenta. Lo bueno que lo aclaró, ¿verdad? Quedamos todos. Por último, hermanos, voy a hablar de un milagro de la resurrección de Lázaro. Y dice en Juan 11, 1 y 2, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. El 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vemos, hermanos, nos brincamos en el 11, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús, ¿qué, hermanos? Lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abría los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahí quiero parar un poquito, hermanos, y quiero invitar a Larisa que nos explique un poquito la condición de un cuerpo de 4 días. Dios les bendiga, hermanos. Yo lo voy a plasmar así. No sé si alguno se ha preguntado qué es lo que pasa con tu cuerpo después de morir, ¿verdad?
Entonces, aquí es qué pasa cuando tú mueres. El cerebro tiene un aumento de actividad a medida de que su último oxígeno se agota y luego deja de funcionar. Así que es el primer órgano que muere cuando dejamos de respirar, ya que el cerebro usa el 25% del oxígeno del cuerpo. Por si pensaban que era el corazón, no. Primero es el cerebro. ¿Por qué? Dice aquí que aumenta la actividad a medida de que el último oxígeno se agota. Quiere decir que cuando la persona está falleciendo, o sea, el corazón está haciendo un esfuerzo mayor para poder sobrevivir, pero lo que está pasando es que la oxigenación del cerebro está bajando y empieza la actividad más fuerte porque lo que quiere hacer es como alcanzar la oxigenación, pero eso no es posible. Dice, ¿qué órganos se descomponen primero? Se descompone el vaso, los intestinos, el estómago, así como el útero en caso de una mujer. Mientras que el corazón, los riñones y los huesos sufren un deterioro más lento. Durante la muerte existe algo llamado rigor mortis. Como tu corazón deja de latir, tu sangre deja de circular. La sangre se espesa y se coagula. Al dejar de circular, comienza a acomodarse por el peso de la gravedad. Es decir, el paciente está en cama y como ya la sangre dejó de circular, coagula y queda. El cuerpo está así. O sea, yo estoy parada y la sangre ahorita está circulando, pero el cuerpo cuando está acostado, queda la sangre ya sentada, vaya, es lo que quiere decir. Y luego dice que es un proceso conocido como livor mortis o lividez post-mortem. Sin la circulación, tu cuerpo comienza a perder temperatura y los músculos se endurecen. Es un proceso conocido como rigor mortis. A veces era demasiado para el padre. Este proceso suele iniciar después de 4 a 6 horas más o menos. Primero en los músculos más pequeños como los de los párpados o la mandíbula, luego le sigue el cuello y más tardar los músculos más grandes como los brazos y las piernas. Esto dura entre 36 y 48 horas más o menos, dependiendo de una serie de circunstancias. El frío, por ejemplo, puede realizar el rigor mortis. El calor o la fiebre es el que acelera el rigor mortis. Al dejar de respirar, nuestras células ya no se nutren de oxígeno. De hecho, traigo, no sé si pueden poner el video, porque ahí es donde tarda como 5 minutos. Es donde explica mucho mejor qué es lo que sucede, porque con palabras no me van a entender. Si se puede reproducir. Parcialmente descompuestos son asquerosos, pero ¿qué es lo que realmente le ocurre a este hermoso espécimen de carne humana si se muere? Sí. Los hombres parcialmente descompuestos son asquerosos, pero ¿qué es lo que realmente le ocurre a este hermoso espécimen de carne humana si se muere? Sí. Los hombres parcialmente A veces la madre me descompuestos son miraba asquerosos. y no decía ninguna palabra, pero me miraba y en sus ojos estaba la pregunta de ¿va a ser posible? No se desesperen, hermanos. Sí, los zombies parcialmente descompuestos son asquerosos, pero ¿qué es lo que realmente le ocurre a este hermoso espécimen de carne humana si se muere? Vamos a ser detalladamente asquerosos. Hola a todos, soy Alberto Valls y gracias por ver D-News. La muerte es tan natural como el nacimiento, pero celebrada bastante menos. En el momento de la muerte, el cerebro tiene un aumento de la actividad a medida que su último oxígeno se agota y luego llega la oscuridad. Las hormonas que regulan las funciones del cuerpo dejan de ser secretadas por el cerebro y aunque algunas funciones físicas continúan durante algunos minutos, eventualmente se detienen todas las funciones humanas y comienza el proceso post-mortem. En primer lugar, en la muerte todos los músculos se relajan. Se necesita quemar oxígeno para que la energía te mantenga tenso. Sin oxígeno, no hay tensión. Esto incluye los esfínteres del cuerpo, razón por la cual la muerte suele causar defecación e incontinencia. Ahora, solo porque el cuerpo está médicamente muerto no significa que todo lo está. Algunas células continúan quemando la energía restante, que contribuye a lo que ocurre después de morir. Sin mencionar los 100 trillones de bacterias que viven en nuestros intestinos, en nuestra piel y en otros lugares. Han estado con nosotros toda nuestra vida. No hay razón para detenerse ahora.
El algor mortis, o la fealdad de la muerte, comienza inmediatamente después de morir. En promedio, un cuerpo humano pierde 0.83 grados centígrados por hora hasta alcanzar la temperatura ambiente. Sin el latido del corazón, la sangre y los fluidos comienzan el proceso de lividez, sucumbiendo a la gravedad y agrupándose en los puntos más bajos del cuerpo. En las personas de piel clara, la agrupación de sangre es visible fuera del cuerpo, con un color azul púrpura oscuro, y después de 2 horas se coagula. Así es como los especialistas forenses pueden determinar si se ha movido un cuerpo sin vida. En 3 o 6 horas, el rigor mortis comienza, tensando los músculos otra vez. Después de la muerte, el cancio inunda los músculos y se une a las proteínas que controlan la contracción muscular. Esta unión no controlada hace que los músculos se tensen entre 24 y 48 horas. Los ojos se nublan durante este tiempo, especialmente si han quedado abiertos. Y una vez que comienza el rigor, se quedan así por un tiempo. Así que lo que se hace en las películas para cerrar los ojos de una persona muerta solo es posible si lo haces pronto. Aunque podrías no tener que hacerlo, porque según un estudio del Indian Journal of Palliative Care, el 63% de las personas cierran completamente sus ojos al morir. Ok, así que estás muerto y la descomposición comienza. Si estás comiendo mientras ves este video, ajustate el cinturón. Tus células están muertas y empiezan a romperse. En este caso, la muerte de las células ocurre por necrosis. Es desagradable y sin la circulación, el cuerpo no puede limpiar las células muertas. A medida que el dióxido de carbono se acumula y el pH de los tejidos aumenta, las células se debilitan y eventualmente sus membranas se rompen, liberando su interior en el tejido circundante. Las enzimas en ese líquido causan daño, ampollas y cambios en el color. Y esto continúa por un tiempo. En el segundo o tercer día comienza la putrefacción. Putrefacción. El oxígeno se agota por los microorganismos en los sistemas respiratorio y gastrointestinal, y estos comienzan a extenderse a otras secciones del cuerpo. Por ejemplo, las enzimas en el páncreas comienzan a digerirse por sí mismas, y a las bacterias del intestino les encanta esto, así que las comen también, poniendo el abdomen de un color verdoso. El gas comienza a acumularse, expulsando todo lo no digerible, como las heces, fuera del cuerpo. Aquí es cuando el olor es absurdamente terrible. 2 químicos de aminas orgánicas, putrescina y cadaverina, surgen durante esta interacción y eventualmente se abren paso hasta los vasos sanguíneos. Imagina una carrera post-apocalíptica. Usando eso, llegan al resto del cuerpo resumando y causando un horrible olor a podrido. Eventualmente, la necrosis y el trabajo de las bacterias cambian el color de verde a morado y luego a negro. El olor causa que más insectos pongan sus huevos e invadan el cuerpo. Una sola mosca azul puede poner 300 huevos que eclosionan en un solo día. Su larva eclosionará y comerá tejidos durante una semana en forma de gusano antes de transformarse en una mosca. Durante la siguiente semana, los gusanos y las bacterias producirán agujeros en el cuerpo, liberando gases y más olores. Estos gusanos pueden consumir el 60% del cuerpo en tan solo una semana, pero todavía pasan muchas cosas más. Esto es solo lo que ocurre en la primera semana. Después, comienza la fermentación butírica y los órganos y los tejidos empiezan a secarse y encerarse, algo así como una momia. Los tejidos son lentamente digeridos por más bacterias, insectos, protozoos y hongos. Esta etapa lleva más tiempo, quizás un año o más en temperaturas moderadas. Una vez que los fluidos están mayoritariamente secos, comienza la postdescomposición. Los tejidos blandos y los órganos se secaron y se consumieron, pero los huesos, cartílagos y subproductos pegajosos de las etapas tempranas todavía andan por ahí. Aquí es cuando una gran variedad de escarabajos y moscas se mueven para comer lo que queda. En los años posteriores, las plantas y los animales comerán el esqueleto y eventualmente, polvo eres y en polvo te convertirás. Desaparecimos para siempre. Por supuesto que en la vida moderna, normalmente nunca llegamos más allá de los primeros días. El embalsamiento ayuda a retrasar estos procesos, al igual que lo hace el enfriamiento del cuerpo en la morgue. Todo lo que dije ocurre si dejamos un cuerpo humano tirado por ahí, como un trozo de pizza vieja. La ciencia después de la muerte es fascinante. Podría hacer 5 episodios más de esto. Déjanos saber qué piensas sobre todo esto en tus comentarios. Comparte este video con tus amigos del más allá. Digo, con los que están lejos y con los que están cerca también. Gracias por ver DNews y recuerda, cuestiona todo. Bye. No sé si pudieron captar o entender. Ahí lo explicó lo que es en una semana. Pero yo me imagino que en los tiempos allá el calor era aún más fuerte. Quiere decir que cuando el cuerpo, lo primero al morir, se relaja y ¿qué es lo que saca? Saca la orina, saca las heces, saca los gases, los ácidos, y eso mismo hace que el cuerpo se hinche, se inflame, y más si está postrado, o sea, si el cuerpo está bajo tierra, pues porque la tierra es muy caliente. Yo me imagino que en aquellos tiempos era aún más caliente.
pero Lázaro no estaba enterrado bajo tierra, o sea, estaba en una roca, pero aún así el calor pues provocaba todas esas cosas. Entonces yo me ponía a reflexionar que ese milagro pues es un milagro donde hemos visto cómo un pie se endereza, y no nada más se endereza el pie, se enderezan tendones, huesos, músculos, pero aquí está hablando de órganos internos sin vida, sin vitalidad. Es donde el órgano, otra vez, una persona que estaba muerta, empieza otra vez el órgano a tener vida, empieza el corazón a latir, empieza el cerebro a tener oxígeno, empiezan los órganos más vitales a funcionar. Entonces, eso es lo que sucede cuando muere, y esto es lo que el Señor hizo con Lázaro, que lo resucitó. Todo su funcionamiento interno empezó a funcionar, pero fue un milagro porque realmente para la ciencia que una persona resucite es algo imposible, más cuando ya tiene 3 días, 3, 4, 5, un año, etcétera. Es imposible, más sin embargo, pues para Dios todo es posible. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Quise, hermanos, que Larisa nos compartiera esto, porque a veces no dimensionamos cómo estaba Lázaro. Por eso dice que cuando Jesús dijo quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahí nos está demostrando que realmente ya se estaba el cuerpo descomponiendo, ¿sí? Entonces dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hermanos, en esa orden que Jesús dio, Lázaro, ven fuera, sucedió el retroceso de lo que dijo Larisa. Lo que duró 4 días, Dios lo hizo en un instante. ¿Sí? No, lo que hizo 4 días en descomposición del cuerpo, Dios lo hizo en un instante. Se ven el milagro, hermanos, la obra divina que hubo en ese momento. ¿Sí puedes dimensionar lo que sucedió cuando ese muerto escuchó la voz de la vida que le dijo: sal fuera? Y dice, hermanos, y habiendo dicho esto, clamó a una gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarlo ir, porque el que estaba muerto, Dios le dio vida, hermanos. Pero aún, hermanos, esta historia me lleva, que fue verídica, que fue escrita hace muchos años, hermanos, ¿sí? Y a mí lo que me impacta aún más, que Jesús dijo: mayores cosas harán en mi nombre. Entonces, hermanos, si esto nos puede sorprender, yo creo, hermanos, que tenemos que estar preparados, porque el pastor nos ha dicho, amén, que él solamente está esperando la orden para decirle a un muerto que se levante. Amén. Y si nosotros no creemos eso, hermanos, entonces no estamos creyendo lo que dice las Escrituras. Amén. Porque Jesús resucitó, y no solamente a Lázaro, vemos más testimonios, hay más testimonios, amén, de muertos que les dieron vida nuevamente, hermanos, y que en el presente ha sucedido, hermanos, también. Pero yo creo, hermanos, que en esta iglesia va a suceder. Yo por eso, hermanos, en esta noche se nos han enseñado mucho, amén, mucho, hermanos. Tenemos mucha teoría, pero que no la hemos llevado a la práctica. Y que llegó el tiempo, hermanos, en estos tiempos es necesario que una iglesia se levante y que crea, una iglesia que sea empoderada por el poder, hermanos, divino. Que tú y yo, hermanos, seamos esos discípulos
que ya hemos sido capacitados, hermanos. Amén, que ya se nos ha dado la palabra y que ahora nosotros, hermanos, tenemos que ir afuera y testificar del poder de Dios. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Porque dice que escuchaban de los apóstoles y traían los enfermos y los sacaban, hermanos. Aún dice que en sus camas eran sacados. Amén. Entonces ahora, hermanos, ¿qué me enseña esto? La gente, ¿a dónde lleva a sus enfermos? Al hospital, a los brujos. Amén. Y es tiempo, amigo, que tú me ves, es tiempo que los enfermos sean llevados a aquel que sigue haciendo milagros, porque Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Amén. Y tú y yo, hermanos, Dios quiere que tú seas ese instrumento, que tú seas esa mano, que tú seas esa boca en este tiempo. Yo quiero invitarte a que pases, que nadie se quede, hermanos. Hagamos un bonito altar y vengamos, hermanos, creyendo. Y yo creo, hermanos, que de manera personal tú le digas: Señor, aquí estoy y creo en ti. Quiero ser esa vasija, quiero ser ese